¿Sientes que vas en espiral en tus emociones? ¿Cuestionas lo que perciben tus sentidos como realidad? Te invito a que juntos exploremos diferentes ciencias, filosofías y recursos para lograr una vida más centrada en el amor y la paz interior. Resonando con Jeanette Saldo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento en el que tú te encuentres sintonizando un episodio más de Resonando con Jeanette Saldo. El día de hoy iniciando pues este arranque de año 2022 en el que pues se inicia con muy buena intención, con mucha esperanza de que este año sea mucho mejor. Y para hablar de qué nos depara este año que está iniciando, me acompaña Alex Rocha. Fue uno de los primeros invitados que tuve el honor de entrevistar al inicio de este proyecto. Y nos habló de la carta astral, de la carta natal, como herramienta de autoconocimiento. Hoy nos va a estar platicando de qué nos deparan los astros en este 2022. Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Janet, y a todo tu auditorio. Muy bien, comenzando un nuevo año en este 2022, nuevo ciclo del calendario gregoriano. Alex, y pues arranquémonos. De acuerdo a todos los cálculos matemáticos, de acuerdo a la ciencia de la astrología, ¿cómo nos pinta este 2022 a la humanidad? Pues mira, antes que nada, antes de empezar a hacer esta parte, esta interpretación de los diferentes aspectos que vamos a vivir en el 2022, déjame comentarle a tu auditorio, tu querido auditorio, que esta parte de la astrología mundial, como se le llama, la astrología mundial es una de las áreas de la cosmobiología o de la astrología más antiguas. De hecho, la astrología mundial, como se le conoce, es precisamente para visualizar durante ciertos ciclos el aspecto de la agricultura, el aspecto de la pesca, el aspecto de la economía, el aspecto de las situaciones muchas veces bélicas que vivían antiguamente los pueblos, los poblados, los países. Los astrólogos de esa época tenían que estar constantemente visualizando los aspectos planetarios precisamente para que el pueblo o los pueblos no pudieran sufrir de hambruna, de escasez de agua y estar constantemente checando los peligros que pudieran tener de vecinos bélicos, que si se les ocurría hacer una invasión, los astrólogos de esa época tenían que estar atentos y avisarle a los jerarcas. Entonces, esta área de la astrología mundial es una de las más antiguas y de las primeras que se desarrolló a través de la observación del ser humano. Muy bien, que no tiene nada que ver mucho con la parte horoscópica. La parte de la horoscopía es un tanto diferente y que también vamos a tomar una parte de ello, pero principalmente la astrología mundial. Y bueno, aquí en pantalla les estoy mostrando, les estoy compartiendo una pequeña tabla de las conjunciones de los planetas sociales y de los planetas transpersonales, como se le conocen. Saturno y Júpiter se le conocen como los planetas sociales y Urano, Neptuno y Plutón los planetas transpersonales o también generacionales. Entonces es una pequeña tabla en donde nosotros vamos ubicando las diferentes conjunciones que van teniendo a través de los años. Por ejemplo, algo que vivimos hace pues ya 2 años, en el 2020, si nosotros nos fijamos en esta pequeña tabla, tenemos el 2020 con una conjunción Plutón, 2020 con una conjunción Júpiter-Saturno y 2020 con una conjunción Saturno-Plutón. Estas tres conjunciones con estos 3 diferentes planetas, obviamente anunciaba un marco de una guerra económica y que se tradujo a una pandemia mundial.
Pero a la base de todo ello fue una cuestión 100% económica, política y de liderazgo. Eso fue lo que realmente vivimos y hasta la fecha hemos vivido a lo largo de estos 2 años. Ahora, eso ya pasó, todavía seguimos viviendo ciertos estragos. Ahora vamos a vivir esta conjunción que tenemos aquí en el 2022. Tenemos una conjunción de Júpiter-Neptuno. ¿Y esto qué nos trae? Bueno, por una parte, ahora sí es de veras la epidemia. Ahora sí es en serio. Hace 2 años fue una pantalla solamente, porque realmente lo que se movió fueron los liderazgos políticos y los liderazgos económicos, y que ante la sociedad se nos tradujo como una pandemia, pero no era así. Ahora sí, en este 2022, sí vamos a ver el despliegue de una pandemia que va a ser muy sencilla, va a ser rápida, no va a causar grandes estragos, no va a impactar como lo pudiéramos ver televisado o como lo pudiéramos ver en las diferentes redes sociales. Sí va a ser una epidemia, pero no va a ser pandemia, ni va a durar tanto, ni va a causar, repito, tantos estragos, como se supone que los causó el COVID-19. Ahora bien, Júpiter-Neptuno no solamente nos trata de las cuestiones de la epidemia, sino también nos habla de cuestiones místicas, de cuestiones espirituales. Y aquí hago un paréntesis. Cuando nosotros manejamos la parte espiritual y la parte mística, obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado a dónde nos metemos. Como dice por ahí el dicho, no todo lo que brille es oro. Es decir, no todo lo que parezca espiritual va en serio. Entonces, esto es un llamado de atención que podemos hacer a la gente, a tu auditorio, que el hecho de que nos encontremos en el Google, en el YouTube, en las redes sociales, cursos de tipo espiritual, realmente no lo son. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que usar la lógica, tenemos que usar el raciocinio, porque cuando nosotros, los seres humanos, desde el punto de vista cerebral, usamos nuestra lógica del hemisferio izquierdo y usamos nuestra intuición del hemisferio derecho a la par, nosotros podemos ver más nítidamente la realidad. Cuando solamente usamos la lógica o cuando solamente usamos la intuición, estamos cojeando en la vida. Entonces, para no caer en estos engaños de movimientos espirituales falsos o de cursos espirituales falsos, tenemos que también hacer caso a nuestra lógica, a nuestro raciocinio. Desafortunadamente, también en este argot de corte místico llega a pasar, y muchas veces ha pasado, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel religioso. Recordemos muchas de estas facetas que ha vivido los Estados Unidos, nuestro país, nuestro vecino norteamericano, en donde desafortunadamente líderes religiosos llevan a un contingente al suicidio. Entonces, es algo similar a lo que nosotros tenemos que poner mucha atención, de que no todo lo que brilla es oro. Es decir, necesitamos observar muy bien, fijarnos muy bien hacia dónde nos estamos metiendo. Tengo que hacer esta aclaración, Janet, porque parece que se ha puesto de moda y tiene que ver con este aspecto. Se ha esparcido a lo largo de alrededor de unos 5 años para acá, y este año no va a ser la excepción, el consumo y la toma de diferentes psicotrópicos, es decir,
de diferentes plantas, de diferentes hongos, y se ha esparcido como si fuera una moda, disfrazado de un trabajo espiritual. Es una rama solamente, pero no es una formación. Es decir, y lo vuelvo a reiterar, esto es un tip para tu auditorio. Cuando se consumen este tipo de plantas psicotrópicas, como se le conocen como plantas sagradas, sí, obviamente la persona va a entrar en un proceso neurológico, va a entrar en un proceso de otra octava de percepción mental. Eso es realidad. Pero eso no quiere decir que se esté haciendo un trabajo espiritual. Y que le pueden llegar mensajes, sí le pueden llegar mensajes, pero eso no es un trabajo espiritual. Recordemos que para que estas plantas sagradas, estos psicotrópicos que se usaban en la antigüedad, primordialmente nuestras queridas tradiciones anahuacas, prehispánicas, aquellos que llegaban a tomarlo era porque ya llevaban años de entrenamiento físico, años de entrenamiento emocional, años de entrenamiento mental y años de entrenamiento espiritual. Y solamente aquellos que ya llevaban por lo menos 20 años de trabajo interno y de trabajo verdaderamente espiritual es que se les daba para un trampolín más, una herramienta más. Esto es preciso aclararlo, Janet, porque como te comentaba, desde hace 5 años se viene poniendo de moda la toma de peyote, la toma de santitos, la toma de hongos, la toma de ayahuasca. El sapo, muchas. Sin ton ni son. Sin ton ni son. No pongo en duda los efectos de estas plantas sagradas, no para nada. Sí van a tener la experiencia, sí van a quedar más sensibles, pero ojo, eso no es un trabajo espiritual. Alex, y es que digo, ahorita seguimos avanzando en esto que nos estás compartiendo tan interesante. Solo me gustaría hacer 2 comentarios. El primero es que me llama la atención que este 2022 tiene, entiendo yo por lo que nos compartes, una conjunción similar a la del 2019, que fue cuando tuvimos también en nuestro país al menos el tema de la influenza. 2009, ajá. 2009, es correcto. Entonces, sí me hace sentido el hecho de que va a haber una situación de salud, pero no va a ser tan grave como nos los pintaron en 2020. Y el tema de la conciencia, no sé si por estas situaciones que hemos estado experimentando en los últimos años en el mundo entero, y esa inquietud que se despertó de momento cuando se pone de moda la toma de conciencia, es una realidad. Vemos que hay muchas alternativas que te ponen como fáciles y sencillas, y la conciencia no es así. Antes de empezar a grabar este programa, le preguntaba yo a Alex, que ha sido mi maestro de varias enseñanzas, y ¿cómo estás? Y le decía, bien, agradecida, a veces centrada, a veces descentrada. ¿A ti no te pasa? Y me decía, no, ese es el trabajo. Entonces, importantísimo lo que nos está compartiendo Alex, para que no se dejen llevar, porque la conciencia, la espiritualidad no es de un curso o de tomar una píldora, es un trabajo cotidiano. ¿Qué más nos depara de acuerdo a este análisis que haces, Alex? Pues este 2022, que para muchos se espera sea ya una tregua en el tiempo después de lo que se vivió en el 2022. Muy bien, pues desde otro punto de vista, viendo este aspecto, esta conjunción del 2022 entre Júpiter y Neptuno, tenemos una gran oportunidad, Janet, tenemos una gran oportunidad de acrecentar nuestra mística, acrecentar nuestra introspección y aprovechar esta energía para realmente hacer
un trabajo de conexión, un trabajo de espiritualidad. ¿Y de qué se trata? Se trata principalmente, bueno, la formación para hacer un trabajo espiritual son 4 puntos. Son 4 puntos que lleva el servicio, que lleva la devoción, que lleva la disciplina física y que lleva el estudio. Y algo que se va a potencializar aquí en el 2022 es precisamente la devoción y la parte del estudio. Y obviamente también la parte de la disciplina interna. Esa disciplina tiene que ser día a día, tiene que ser de una forma de vida, realmente para no perder el piso. Porque cuando nosotros estamos manejando estas energías, es muy sencillo y es muy fácil perder el piso. Por eso muchas veces andamos trastabillando, creyendo hacer un trabajo espiritual. Para eso es la disciplina, para tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo, y no perder de vista nuestro verdadero proyecto. Entonces, es un año excelente para la meditación, es un año excelente para hacer introspección, y es un año excelente para estudiar el símbolo, como es la astrología. Eso por un lado. Por el otro, por otra parte, el 29 de diciembre del 2021 entró Júpiter al signo de Piscis. Y todos los que son de signo Piscis, todos los que son signos mutables, Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario, este 2022 se va a marcar muy favorable en ciertas áreas de sus respectivas vidas. Entonces, para los signos mutables va a ser un gran facilitador para complementar sus proyectos, siempre con disciplina, siempre con esfuerzo, porque Júpiter lo va a coronar, Júpiter lo va a consolidar. Entonces, ¿qué es con lo que hay que tener cuidado? Con el exceso de confianza. Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario deben de tener cuidado con el exceso de confianza y que Diosito lo va a solucionar todo. Aquí el trabajo es 50 y 50. 50 en la parte material y 50 en la parte divina. Que serían estos temas que haces de recomendación, que serían el servicio, la devoción, la disciplina y el estudio. También. Así es. Entonces, cuidando estos aspectos del exceso de confianza y de delegarle todo a la divinidad, todo va a funcionar bien. Pero si empezamos con estas dos cosas, las cosas no se dan. ¿Vale? Otro aspecto muy importante para este 2022 y para estos primeros 4, 5 meses del 2022 es el aspecto de la cuadratura de Saturno-Urano en Acuario. Este signo es Acuario, Saturno, cuadratura Urano. ¿Qué es lo que nos trae este aspecto? Obviamente nos trae una diversidad de cambios a nivel económico, político y social. Es decir, que nosotros vamos a ir observando a través de estos meses cómo la política, no solamente la política mexicana, la política en general, pero hablando de nuestra política mexicana, va a haber instituciones que van a desaparecer. Instituciones que desaparecieron, por ejemplo, déjenme hacerles un pequeño ejemplo. Pues precisamente aquí en el 2009, con Júpiter-Neptuno, en el 2009 empezó a desaparecer la compañía Luz y Fuerza del Centro. Por lo menos aquí en la Ciudad de México, esa compañía ya no existe. Y precisamente desapareció por ahí del 2009.
Otra compañía que desapareció en el 2009 fue precisamente que empezó a irse de pique, la compañía de Mexicana de Aviación. Entonces, ahora en el 2022 también van a desaparecer ciertas compañías que ya llevan una gran trayectoria, pero como nada es eterno y el ser humano vive en ciclos, también las instituciones van a ir desapareciendo. Pueden ir desapareciendo empresas tanto privadas como de corte federal. Y hay otras que van a entrar en plena acción, como por ejemplo, algo que vamos a ver muy detalladamente. Aquí les muestro, por ejemplo, la Carta de México, una de las cartas de México. Esta Carta de México fue levantada el 5 de febrero de 1917 a las 2 de la mañana en Querétaro. Obviamente estoy hablando cuando se firmó la Constitución de 1917. En ese momento se levanta la Carta de México, porque fue un evento bastante importante, y es una de las tantas cartas astrales que México tiene. Entonces, basándonos en esta carta, México es Acuario, con un ascendente en Sagitario, y precisamente el 21 de marzo, Saturno, que es el que les acabo de compartir aquí en este pequeño esquema, este planeta, el 21 de marzo del 2022, va a estar exactamente donde está este símbolo que es el Sol, es decir, aproximadamente a 19 grados de Acuario. Y curiosamente, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? La inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y que curiosamente Acuario tiene que ver con la aviación, tiene que ver con el espacio interestelar, y también tiene que ver con todo lo que tenga que ver con los satélites, la aeronáutica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿son casualidades? No, son simplemente ciclos que se van cumpliendo a través de la Carta de México. Alex, y en temas, por ejemplo, de seguridad, hablas de que también se puede conocer pues un panorama de cuestiones bélicas. Yo entendería o podría entender la inseguridad que se vive en nuestro país como algo de esa naturaleza. ¿Cómo va a estar nuestro país para este año? Bueno, desde ese punto de vista, va a estar un poquito fuerte, pero esto se ve, el enredo se ve directamente entre los políticos. De ahí nace todo. Desafortunadamente o afortunadamente, muchos partidos políticos, y esto es una de las instituciones que van a empezar a desaparecer. Hay partidos políticos que para este 2022 ya no van a estar. Ok, qué bueno. No van a estar, van a desaparecer, ya no van a figurar. Ok. Y de ahí va a empezar pues cierto conflicto político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo, políticamente hablando, estamos perdiendo una identidad. Ya el PRI ya desapareció, el PAN está a punto de desaparecer, los otros partidos pequeños pues no tiene caso que existan, y aquí la cuestión es que el mexicano está siguiendo a un individuo más no a un partido. Eso es algo muy importante que hay que checar. Podemos decir que el presidente actual sale de Morena, pero realmente también el partido de Morena está en mucho conflicto. Pero apoyan y siguen apoyando al presidente, que esa es una cosa muy diferente. Entonces, políticamente hablando, no tenemos una identidad para este 2022. O sea, no hay un partido que digas, este es el fuerte. ¿Por qué? Porque el partido de Morena también tiene varios desajustes por ahí.
Ok, Entonces, pues algo que se va a caracterizar el 2022 en la política es que no tenemos identidad. wow, y claro que eso pone en complicaciones a un país considerando cómo se hacen tantas divisiones y polarizaciones por grupos, no por creencias, sino por intereses y por poder. Alex, se nos está acabando el tiempo y Sí, bueno, pues yo me quedo con varios temas, como que la conciencia es un trabajo que se hace a diario, se practica diariamente, que este es un buen año para trabajar espiritualmente para signos como Géminis, Sagitario, Virgo, que tienen que tener cuidado en el exceso de confianza, en que hay que tener, me encantó esta frase, los pies en la tierra, con los ojos en el cielo. Pero ¿con qué podemos concluir? ¿Qué le recomendarías a toda la comunidad de Resonando para que este año, más allá de calificar como bueno o malo, que esto desde un trabajo de conciencia no existe, más bien le saquen jugo a cada experiencia que pueda ponerse frente a su camino? sí. Algo que definitivamente podemos aprovechar como energía para este 2022 es un verdadero cambio de conciencia en nuestros hábitos alimenticios, enfocándonos a hacer un cambio al vegetarianismo. Es un año excelente para hacer ese cambio al vegetarianismo o yo recomendaría primero el ovolacto vegetarianismo, después el vegetarianismo y ya después al que le guste y al que le interese al veganismo, pero primero hacer el cambio a una alimentación más natural, más llena de vegetales, más de frutas, más de granos, e ir dejando poco a poco los cárnicos. Y este 2022 se caracteriza por eso, además de que en ese 2022, para el mes de junio, el 21 de junio, se realiza el Kumbamela. El Kumbamela es un ceremonial que se realiza en Perú, en el Machu Picchu, y que solamente se realiza cada 12 años en las faldas del Machu Picchu. Y esa ceremonia, digo, para que no me dejes con la duda, ya después abordaremos esto. ¿De qué se trata? Danos rapidísimo para que sepamos para qué nos tendríamos que estar de alguna manera, pues, preparando. Kumbamela quiere decir la gran asamblea. Es un vocablo de la India que se realizan diferentes kumbamelas allá. Solamente que a partir de 1948, el maestre Cés Reinaud de la Ferrière, eminente sabio francés y avatar de la era del Aquarius, cierra en Oriente este ceremonial y lo reabre en el otro hemisferio del globo terráqueo, que es la América, principalmente en el Machu Picchu, en Perú, y que desde esa fecha, desde el 50, desde 1950, se venía realizando cada 12 años este ceremonial. ¿Para qué? Para hacer una conexión divina con el plano humano. Ok, pues ahí están ya las recomendaciones. Si tú quieres saber más en particular de tu situación, qué te demarcan los astros para este año, puedes contactar a Alex Rocha. Te vamos a dejar en la cajita de datos sus datos para que puedas contactarlo. Y si ya tienes inquietud, ya estás resonando con este tipo de programas e información de esta naturaleza, pues te entregues a hacer un buen trabajo, hagas un buen compromiso contigo mismo o misma para elevar tu conciencia. Alex, yo te agradezco como siempre muchísimo tu atención y bueno, ¿con qué deseas cerrar? Muchas gracias a ti, Janet, por brindarme la oportunidad de compartir este conocimiento milenario y un gran saludo a todo tu auditorio. Gracias y pues dejamos tus datos para quien esté interesado. Si no, Claro sobre que tu sí. carta, también para las formaciones, para que te adentres y lo hagas con responsabilidad. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, Janet. Buen día. Resonando con Jeanette Saldo.